Ven, sígueme 2021 para uso individual y familiar. Capítulo 31. Doctrina y Convenios, sección 84. Lección asignada del 26 de julio al 1 de agosto de 2021. Titulado El poder de la divinidad. A medida que lea la sección 84 de Doctrina y Convenios, medite sobre el consejo de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué manera vivirá usted de las palabras de esta revelación? Anote sus impresiones a continuación. Desde que el sacerdocio fue restaurado en 1829, los santos de los últimos días habían sido bendecidos por ese sagrado poder. Fueron bautizados, confirmados y llamados a servir mediante la autoridad del sacerdocio, de manera muy similar a como lo somos en la actualidad. Pero el tener acceso al poder del sacerdocio no es lo mismo que entenderlo completamente, y había más que Dios deseaba que sus santos entendieran, particularmente con la restauración próxima de las ordenanzas del templo. La revelación de 1832 sobre el sacerdocio, que actualmente es la sección 84 de Doctrina y Convenios, amplió la visión de los santos sobre lo que el sacerdocio realmente es, y puede hacer lo mismo para nosotros en la actualidad. Después de todo, hay mucho que aprender sobre el poder divino que posee la llave del conocimiento de Dios, que pone de manifiesto el poder de la divinidad y que nos prepara para ver la faz de Dios, sí, el Padre, y vivir. Como subtítulo, tengo acceso al poder y a las bendiciones del sacerdocio de Dios. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 84, los versículos del 1 al 5 y del 17 al 28. Cuando piensa en la palabra sacerdocio, ¿qué le viene a la mente? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Con cuánta frecuencia piensa usted en el sacerdocio y la influencia que tiene en su vida diaria? Medite nuevamente. Después de haber meditado en estas preguntas, estudie Doctrina y Convenios en la sección 84, los versículos del 1 al 5 y del 17 al 28, que se leerán a continuación, y considere lo que el Señor desea que usted sepa sobre su poder del sacerdocio. A continuación se leerá Doctrina y Convenios en la sección 84, los versículos del 1 al 5 y del 17 al 28, que dicen lo siguiente. Una revelación de Jesucristo a su siervo José Smith, hijo, y a 6 élderes, cuando unieron sus corazones y elevaron sus voces al cielo. Sí, la palabra del Señor concerniente a su iglesia, establecida en los últimos días para la restauración de su pueblo, como lo ha declarado por boca de sus profetas, así como para el recogimiento de sus santos sobre el monte de Sión, el cual será la ciudad de la nueva Jerusalén. Ciudad que será edificada empezando desde el terreno del templo, señalado por el dedo del Señor, en las fronteras occidentales del estado de Missouri, el cual se consagró por mano de José Smith hijo, y otros con quienes el Señor estaba bien complacido. De cierto, esta es la palabra del Señor, que la ciudad de la Nueva Jerusalén sea edificada mediante el recogimiento de los santos, comenzando en este lugar. Sí, el sitio para el templo que se edificará en esta generación, porque en verdad no pasará toda esta generación sin que se le edifique una casa al Señor, y una nube descansará sobre ella, que será la gloria del Señor que llenará la casa.
y este sacerdocio continúa en la Iglesia de Dios en todas las generaciones, y es sin principio de días ni fin de años. Y el Señor también confirmó un sacerdocio sobre Aarón y su descendencia, por todas sus generaciones, y este sacerdocio también continúa y permanece para siempre con el sacerdocio que es según el orden más santo de Dios. Y este sacerdocio mayor administra el Evangelio y posee la llave de los misterios del reino, sí, la llave del conocimiento de Dios. Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad no se manifiesta a los hombres en la carne. Porque sin esto, ningún hombre puede ver la faz de Dios, sí, el Padre, y vivir. Moisés claramente enseñó esto a los hijos de Israel en el desierto, y procuró diligentemente santificar a los de su pueblo, a fin de que vieran la faz de Dios. Mas endurecieron sus corazones, y no pudieron aguantar su presencia. Por tanto, el Señor en su ira, porque su ira se había encendido en contra de ellos, juró que mientras estuviesen en el desierto, no entrarían en su reposo, el cual es la plenitud de su gloria. Por consiguiente, tomó a Moisés de entre ellos, y el santo sacerdocio también, y continuó el sacerdocio menor que tiene la llave del ministerio de ángeles y el evangelio preparatorio, el cual es el evangelio de arrepentimiento y de bautismo, y la remisión de pecados, y la ley de los mandamientos carnales, que el Señor, en su ira, hizo que continuara en la casa de Aarón, entre los hijos de Israel, hasta Juan, a quien Dios levantó, pues fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, porque se bautizó mientras estaba aún en su niñez, y cuando tenía 8 días de edad, el ángel de Dios lo ordenó para este poder, con el objeto de derribar el reino de los judíos y enderezar las sendas del Señor ante la faz de su pueblo, a fin de prepararlo para la venida del Señor, en cuya mano se halla todo poder. Medite a continuación. ¿Cómo podría utilizar estos versículos que se acaban de leer en este bloque de lectura para describir el sacerdocio a alguien y explicar sus propósitos? Medite brevemente. También podría meditar sobre las ordenanzas del sacerdocio en las que ha participado usted y meditar a continuación. ¿En qué forma ha visto usted el poder de la divinidad manifestarse en esas ordenanzas? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué desea el Señor que usted haga para recibir más de su poder en su vida? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Los hombres y las mujeres y el poder del sacerdocio, por el elder M. Russell Ballard, del Quórum de los 12 Apóstoles, disponible en la Leona de septiembre de 2014, el cual escucharemos a continuación. Jamás olvidemos que somos hijos e hijas de Dios, iguales ante sus ojos, con diferentes responsabilidades y capacidades asignadas por Él, y que se nos ha dado acceso a su poder del sacerdocio. En 1939, mi abuelo, el elder Melvin J. Ballard, que era miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, estaba en el hospital en la fase terminal de leucemia. Mi padre, que estaba sentado junto a la cama del abuelo, me dijo que se incorporó en el lecho, contempló la habitación del hospital como si fuese a dirigirse a una congregación y dijo con claridad: y por encima de todo, hermanos, pensemos correctamente. Sobre lo que diré, recuerden y piensen correctamente en cuanto a las doctrinas básicas de Cristo,
que incluyen el amor que nuestro Padre Celestial tiene por sus hijas, quienes son preciadas y esenciales para la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Creo que hay ciertas verdades que tanto los hombres como las mujeres precisan comprender acerca de la función esencial de la mujer en el fortalecimiento y la edificación del reino de Dios sobre la tierra. Somos amados hijos e hijas de nuestro Padre Celestial, procreados en espíritu y vivimos con Él en el mundo preterrenal. A fin de cumplir con la misión de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre, el Padre Celestial diseñó un plan para ayudar a sus hijos a lograr su máximo potencial. Véase Moisés capítulo 1, versículo 39. Hay quienes cuestionan la posición de la mujer en el plan de Dios y en la Iglesia. Me han entrevistado suficientes medios de difusión nacionales e internacionales como para saber que la mayoría de los periodistas con los que se ha tratado tenían ideas preconcebidas con respecto a ese tema. Muchos han hecho preguntas que implican que en la Iglesia la mujer es una persona de segunda categoría. Nada se aleja más de la verdad. Permítanme sugerir 5 puntos clave para que mediten y piensen correctamente en cuanto a este importante tema. 1. El Padre y el Hijo desean nuestra exaltación. Nuestro Padre Celestial creó tanto a la mujer como al hombre, que son sus hijas e hijos procreados en espíritu. Eso significa que el sexo de la persona es eterno. El designio de su plan es ayudar a todos los que elijan seguirle a Él y a su Hijo Jesucristo a lograr su destino como herederos de la vida eterna. El Padre Celestial y su Hijo son perfectos, son omniscientes y comprenden todas las cosas. Es más, sus esperanzas concernientes a nosotros son perfectas. Su obra y su gloria es ver a sus hijos exaltados. Ciertamente, si nuestra exaltación final es su meta y objetivo esencial, y si son omniscientes y perfectos, entonces ellos comprenden mejor cómo prepararnos, enseñarnos y guiarnos para que tengamos la máxima probabilidad de hacernos acreedores a la exaltación. Nuestro Padre Celestial lo sabe todo, prevé todo y comprende todo. Su entendimiento, su sabiduría y su amor por nosotros son perfectos. Sin duda tenemos que estar de acuerdo en que nuestro Padre Celestial y su Hijo saben qué oportunidades necesitan los hijos y las hijas de Dios a fin de preparar mejor a la familia humana para la vida eterna. Cada uno de nosotros tiene el privilegio de decidir si creerá que Dios es nuestro Padre, que Jesús es el Cristo y que ellos tienen un plan cuyo designio es ayudarnos a regresar a nuestro hogar junto a ellos. Eso, por supuesto, requiere fe. Nuestro testimonio, nuestra paz interior y nuestro bienestar comienzan con la disposición de creer que nuestro Padre Celestial realmente sabe lo que es mejor. 2. La Iglesia se gobierna por medio de las llaves del sacerdocio. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la Iglesia del Señor, y su Iglesia se gobierna por y a través de la autoridad del sacerdocio y las llaves del mismo. Las llaves del sacerdocio son la autoridad que Dios ha dado a los líderes del sacerdocio para dirigir, controlar y gobernar el uso de su sacerdocio en la tierra. El ejercicio de la autoridad del sacerdocio lo gobiernan aquellos que poseen sus llaves y tienen derecho a presidir y dirigir la Iglesia en una jurisdicción. Véanse Doctrina y Convenios, sección 65, versículo 2, sección 81, versículo 2 y sección 124, versículo 123. Quienes poseen llaves del sacerdocio hacen posible que todos los que sirven o trabajan fielmente bajo su dirección ejerzan la autoridad del sacerdocio y tengan acceso
al poder del sacerdocio. Todos los hombres y todas las mujeres sirven en la iglesia bajo la dirección de quienes tienen llaves. Repito, algo que dije en la Conferencia General de abril de 2013. En el grandioso plan de nuestro Padre Celestial, que incluye el sacerdocio, los hombres tienen la singular responsabilidad de administrarlo, pero ellos no son el sacerdocio. Los hombres y las mujeres desempeñan funciones diferentes, pero igualmente valiosas. Así como una mujer no puede concebir un hijo sin el hombre, tampoco el hombre puede ejercer plenamente el poder del sacerdocio para establecer una familia eterna sin la mujer. En la perspectiva eterna, el hombre y la mujer comparten el poder procreador y el poder del sacerdocio. ¿Por qué se ordena a los hombres a los oficios del sacerdocio y a las mujeres no? El presidente Gordon B. Hinckley explicó que es el Señor, no el hombre, quien determinó que los hombres de la Iglesia fueran poseedores del sacerdocio y quien invistió a la mujer con la capacidad de complementar esta maravillosa organización que es la Iglesia y el reino de Dios. El Señor no ha revelado por qué ha organizado su Iglesia como lo ha hecho. Ese asunto, como muchos otros, se reduce al tema de nuestra fe. ¿Creemos que esta es la Iglesia del Señor? ¿Creemos que Él la ha organizado de acuerdo con sus propósitos y sabiduría? ¿Creemos que su sabiduría excede por mucho a la nuestra? ¿Creemos que Él ha organizado su Iglesia de manera que sea la mayor bendición posible para todos sus hijos, tanto sus hijos como sus hijas? Testifico que estas cosas son verdaderas. Testifico que esta es la Iglesia del Señor. Las mujeres son parte integral del gobierno y de la obra en la Iglesia a través del servicio como líderes en la sociedad de socorro, las mujeres jóvenes y la primaria. A través del servicio como maestras, misioneras de tiempo completo y obreras de las ordenanzas del templo y en el hogar, donde ocurre la enseñanza más importante de la Iglesia. No olvidemos que aproximadamente la mitad de toda la enseñanza que se lleva a cabo en la Iglesia la efectúan las hermanas. Buena parte del liderazgo que se brinda viene de nuestras hermanas. Las mujeres planifican y dirigen muchas actividades y oportunidades de servicio. La participación de las mujeres en los consejos de barrio y destaca y en los consejos generales de las oficinas generales de la Iglesia brinda la perspectiva, la sabiduría y el equilibrio necesarios. Durante más de 20 años he enseñado la importancia de los consejos, incluso la esencial participación de las hermanas líderes. Reconozco que hay algunos hombres, incluso algunos líderes del sacerdocio, que aún no entienden por completo y aún no incluyen a nuestras hermanas líderes con plena colaboración en los consejos de barrio y destaca. También reconozco que hay algunos hombres que oprimen a las mujeres y en algunas circunstancias inusuales son culpables de maltratarlas. Eso es una abominación a los ojos de Dios. Estoy seguro de que los hombres que de cualquier forma degradan a las mujeres responderán ante Dios por sus acciones, y cualquier líder del sacerdocio que no hace participar a las hermanas líderes con pleno respeto e inclusión, no honra ni magnifica las llaves que se le han dado. Su poder e influencia disminuirá hasta que aprenda la manera del Señor. Ahora bien, hermanas, si bien su opinión es significativa y bienvenida en los consejos eficaces, deben tener cuidado de no asumir una función que no les corresponde. Los consejos de barrio y destaca de mayor éxito son aquellos en los cuales los líderes del sacerdocio confían en sus hermanas líderes y las alientan a contribuir en los intercambios de ideas, y en los cuales las hermanas líderes respetan y apoyan totalmente las decisiones del consejo que han sido tomadas bajo la dirección de los líderes del sacerdocio que poseen las llaves. 3.
los hombres y las mujeres son iguales a los ojos de Dios. Los hombres y las mujeres son iguales a los ojos de Dios y a los ojos de la Iglesia, pero igual no significa que sean lo mismo. Las responsabilidades y los dones divinos de los hombres y las mujeres difieren en su naturaleza, pero no en su importancia ni influencia. Dios no considera a un sexo mejor o más importante que el otro. El presidente Hinckley declaró a las mujeres que nuestro Padre Eterno siempre tuvo la intención de que ustedes fueran la corona gloriosa de sus creaciones. Algunas personas se confunden y no piensan correctamente cuando comparan las asignaciones dadas a los hombres con las de las mujeres y las de las mujeres con las de los hombres. He estado rodeado de mujeres toda la vida. Tengo 3 hermanas, yo era el único hijo varón. Tengo 5 hijas, 24 nietas y 19 bisnietas, y por supuesto, se me ha bendecido mediante los 63 años de matrimonio con mi esposa Bárbara. Hace mucho tiempo, aprendí a escucharla. He aprendido que cuando ella dice que ha estado pensando sobre algo o tenido sentimientos fuertes en cuanto a algún asunto concerniente a la familia, es mejor que preste atención, ya que en casi todos los casos ha estado inspirada. Sé, por experiencia directa, cómo se sienten a veces las hermanas jóvenes adultas y las madres jóvenes, y cómo cuestionan a veces su valor individual y su capacidad de contribuir. No obstante, soy testigo de que cuando sus pensamientos y oraciones se dirigen al cielo, se les bendice con la fortaleza y la convicción de que el Padre y el Hijo comprenden sus sentimientos. Las mujeres vienen a la tierra con dones y tendencias espirituales singulares, lo cual es particularmente cierto cuando se trata de los hijos y la familia, y del bienestar y el cuidado de otras personas. El hombre y la mujer tienen dones diferentes, distintos puntos fuertes, así como diferentes puntos de vista e inclinaciones. Esa es una de las razones fundamentales por las que nos necesitamos unos a otros. Se requiere un hombre y una mujer para establecer una familia, y se requiere del hombre y de la mujer para llevar a cabo la obra del Señor. Un esposo y una esposa que trabajan juntos en rectitud se complementan mutuamente. Tengamos cuidado de no tratar de alterar el plan de nuestro Padre Celestial, ni el propósito de nuestra vida. 4. Todos los hijos de Dios tienen acceso a las bendiciones del sacerdocio. Cuando el hombre y la mujer van al templo, ambos son investidos con el mismo poder, el poder del sacerdocio. Si bien la autoridad del sacerdocio se dirige a través de las llaves del sacerdocio, y éstas solo las poseen varones dignos, el acceso al poder y a las bendiciones del sacerdocio está al alcance de todos los hijos de Dios. Tal como el presidente Joseph Fielding Smith explicó, las bendiciones del sacerdocio no se limitan a los hombres solamente. Dichas bendiciones también se derraman sobre todas las mujeres fieles de la Iglesia. El Señor ofrece a sus hijas todos los dones y las bendiciones espirituales que pueden obtener sus hijos. Quienes han entrado a las aguas del bautismo y posteriormente recibido la investidura en la casa del Señor, tienen derecho a bendiciones abundantes y maravillosas. La investidura es literalmente un don de poder. Todas las personas que entran a la casa del Señor ofician en las ordenanzas del sacerdocio. Nuestro Padre Celestial es generoso con su poder. Todo hombre y toda mujer tiene acceso a ese poder para recibir ayuda en su vida. Todos los que han hecho convenios sagrados con el Señor y que honran dichos convenios son dignos de recibir revelación personal, de ser bendecidos con el ministerio de ángeles, de comunicarse con Dios, de recibir la plenitud del Evangelio y finalmente de llegar a ser herederos junto con Jesucristo de todo lo que nuestro Padre tiene. 5.
La Iglesia necesita la voz y la fe de las mujeres. Necesitamos más de las distintivas e influyentes voces de las mujeres, así como su fe. Necesitamos que aprendan la doctrina y comprendan aquello en lo que creemos, a fin de que puedan dar testimonio de la verdad de todas las cosas, ya sea que esos testimonios se expresen alrededor de una fogata en un campamento de las mujeres jóvenes, en una reunión de testimonios, en un blog o en Facebook. Solo las mujeres santos de los últimos días pueden mostrar al mundo cómo son y en qué creen las mujeres de Dios que han hecho convenio. Ninguno de nosotros puede darse el lujo de permanecer inmóvil y observar cómo se denigran y dejan de lado los propósitos de Dios. Invito particularmente a las hermanas de toda la Iglesia a procurar la guía de los cielos, a fin de saber lo que pueden hacer para que se escuche su voz de fe y su testimonio. Las autoridades generales y las hermanas que son oficiales generales no pueden hacerlo solos. Los misioneros de tiempo completo no pueden hacerlo solos. Los líderes del sacerdocio y los de las organizaciones auxiliares no pueden hacerlo solos. Todos debemos defender a nuestro Padre Celestial y su plan. Todos debemos defender a nuestro Salvador y testificar que Él es el Cristo, que se ha restaurado su iglesia sobre la tierra y que existen tales cosas como lo correcto y lo incorrecto. Para poder tener la valentía de representar y defender la iglesia, primero debemos prepararnos mediante el estudio de las verdades del Evangelio. Tenemos que afianzar nuestro propio testimonio por medio del estudio diligente y diario de las Escrituras e invocar la promesa de Moroni de que podemos conocer la verdad de todas las cosas, si lo procuramos a través de la oración humilde y del estudio. Véase Moroni, capítulo 10, versículo 5. No pierdan tiempo tratando de rehacer ni ajustar el plan de Dios. No tenemos tiempo para ello. Es inútil tratar de determinar cómo organizar la iglesia del Señor de forma diferente. El Señor está a la cabeza de esta iglesia y todos nosotros seguimos su dirección. Tanto los hombres como las mujeres necesitan más fe y un mayor testimonio de la vida y la expiación de nuestro Señor Jesucristo y un mayor conocimiento de sus enseñanzas y doctrina. Necesitamos una mente clara a fin de que el Espíritu Santo pueda enseñarnos qué hacer y qué decir. Necesitamos pensar correctamente en este mundo de confusión e indiferencia hacia las cosas de Dios. Hermanas, su ámbito de influencia es único. Los hombres no pueden duplicarlo. Nadie puede defender a nuestro Salvador con mayor persuasión ni poder que ustedes, las hijas de Dios, quienes poseen tan gran fortaleza y convicción interior. El poder de la voz de una mujer convertida es inconmensurable y la Iglesia necesita sus voces ahora más que nunca. Les dejo mi testimonio de que estamos en una época en la que debemos permanecer unidos, hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, niños y niñas. Debemos defender el plan de nuestro Padre Celestial. Debemos defenderlo a Él. El mundo lo está haciendo a un lado. No podemos quedarnos de brazos cruzados como miembros de la Iglesia y permitir que eso siga ocurriendo sin tener el valor suficiente de hacer que se oigan nuestras voces. Ruego que Dios les bendiga, para que tengan el valor de estudiar las verdades sencillas del Evangelio y luego compartirlas en cada ocasión que se les presente. También se recomienda estudiar el tema sacerdocio, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org. Como subtítulo: Si recibo al Señor y a sus siervos, recibiré todo lo que el Padre tiene. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 84, los versículos del 31 al 42, que dicen lo siguiente:
De manera que, como dije concerniente a los hijos de Moisés, porque los hijos de Moisés y también los hijos de Aarón ofrecerán una ofrenda y un sacrificio aceptables en la casa del Señor, la cual se le edificará en esta generación, en el lugar consagrado como he indicado. Y los hijos de Moisés y de Aarón, cuyos hijos sois vosotros, serán llenos de la gloria del Señor sobre el monte de Sión, en la casa del Señor. Y también muchos que he llamado y enviado para edificar mi iglesia, porque quienes son fieles hasta obtener estos dos sacerdocios, de los cuales he hablado, y magnifican su llamamiento, son santificados por el Espíritu, para la renovación de sus cuerpos. Llegan a ser los hijos de Moisés y de Aarón, y la descendencia de Abraham, y la iglesia, y reino, y los elegidos de Dios. Y también todos los que reciben este sacerdocio, a mí me reciben, dice el Señor. Porque el que recibe a mis siervos, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre, y el que recibe a mi Padre, recibe el reino de mi Padre. Por tanto, todo lo que mi Padre tiene, le será dado. Y esto va de acuerdo con el juramento y el convenio que corresponden a este sacerdocio. Así que, todos los que reciben el sacerdocio, reciben este juramento y convenio de mi Padre, que Él no puede quebrantar, ni tampoco puede ser traspasado. Pero el que violare este convenio, después de haberlo recibido, y lo abandonare totalmente, no recibirá perdón de los pecados en este mundo, ni en el venidero. Y ay de todos aquellos que no obtengan este sacerdocio que habéis recibido, el cual ahora confirmo por mi propia voz desde los cielos, sobre vosotros que estáis presentes este día, y aún os he encomendado a las huestes celestiales y a mis ángeles. El elder Paul B. Piper, de los 70, enseñó: es interesante que en el juramento y convenio del sacerdocio, el Señor utilice los verbos obtener y recibir. No utiliza el verbo ordenar. En el templo es donde el hombre y la mujer, juntos, obtienen y reciben las bendiciones y el poder del sacerdocio arónico, como del de Melquisedec. Esto es un fragmento del discurso Las realidades reveladas de la vida terrenal, disponible en la Leona de enero de 2016. Al estudiar la sección 84 de Doctrina y Convenios, los versículos del 31 al 42, que ya se leyeron en este bloque de lectura, busque las palabras obtener y recibir, incluso sus conjugaciones, y medite sobre lo que pudieran significar en ese contexto. Medite a continuación. ¿En qué forma está recibiendo usted al Señor y a sus siervos? Medite brevemente. También podría notar las promesas de esos versículos relacionadas con el juramento y el convenio del sacerdocio, el cual Dios no puede quebrantar. Medite a continuación. ¿Qué encuentra que le inspire a usted a ser más fiel en recibir al Padre, a sus siervos y su poder del sacerdocio? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar los términos convenio y juramento en la guía para el estudio de las Escrituras, disponible en churchofjesuschrist.org. Como subtítulo: Vengo a Cristo conforme presto atención a sus palabras y doy oído a su espíritu. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 84, los versículos del 43 al 58, los cuales se leerán a continuación. Y ahora os doy el mandamiento de tener cuidado en cuanto a vosotros mismos,
de estar diligentemente atentos a las palabras de vida eterna, porque viviréis de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque la palabra del Señor es verdad, y lo que es verdad es luz, y lo que es luz es espíritu, a saber, el espíritu de Jesucristo. Y el espíritu da luz a todo hombre que viene al mundo, y el espíritu ilumina a todo hombre en el mundo que escucha la voz del espíritu. Y todo aquel que escucha la voz del espíritu viene a Dios, sí, el Padre. Y el Padre le enseña concerniente al convenio que Él ha renovado y confirmado sobre vosotros, el cual os es confirmado por vuestro bien, y no solo por el bien de vosotros, sino del mundo entero. Y todo el mundo yace en el pecado, y gime bajo la oscuridad, y la servidumbre del pecado. Y por esto sabréis que están bajo la servidumbre del pecado, porque no vienen a mí, porque quien no viene a mí está bajo la servidumbre del pecado. Y el que no recibe mi voz no conoce mi voz, y no es mío. Y de esta manera podréis discernir a los justos de los inicuos, y saber que el mundo entero gime bajo el pecado y la oscuridad ahora mismo. Y en ocasiones pasadas vuestras mentes se han ofuscado a causa de la incredulidad, y por haber tratado ligeramente las cosas que habéis recibido. Y esta incredulidad y vanidad han traído la condenación sobre toda la iglesia. Y esta condenación pesa sobre los hijos de Sión, sí, todos ellos. Y permanecerán bajo esta condenación hasta que se arrepientan y recuerden el nuevo convenio, a saber, el libro de Mormón y los mandamientos anteriores que les he dado, no solo de hablar, sino de obrar de acuerdo con lo que he escrito, a fin de que den frutos dignos para el reino de su Padre. De lo contrario, queda por derramarse un azote y juicio sobre los hijos de Sión. El leer regularmente las Escrituras y las palabras de los profetas es mucho más que un elemento a tachar de una lista de cosas espirituales por hacer. Medite a continuación. ¿Qué verdades se encuentra en esta sección de Doctrina y Convenios, en los versículos que acabamos de leer en este bloque de lectura, que le ayuden a entender por qué necesita estudiar la palabra de Dios regularmente? Medite brevemente. Advierta el contraste entre la luz y la oscuridad en esos versículos que acabamos de leer y medite a continuación. ¿De qué manera el estar diligentemente atento a las palabras de vida eterna ha llevado luz, verdad y el Espíritu de Jesucristo a su vida? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en segundo Nefi, en el capítulo 32, el versículo 3, donde se menciona: Los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por lo que declaran las palabras de Cristo. Por tanto, os dije, deleitaos en las palabras de Cristo, porque he aquí, las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. También se recomienda estudiar el título El libro de Mormón, la clave de nuestra religión, que viene en el capítulo 9 del libro Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia, de Ezra Taft Benson, el cual escucharemos a continuación. Capítulo 9. El libro de Mormón, la clave de nuestra religión. ¿No hay algo profundo en nuestro corazón que añora acercarse más a Dios? Si es así, el libro de Mormón nos ayudará a lograrlo más que ningún otro libro. De la vida de Ezra Taft Benson. El 5 de enero de 1986, el presidente Ezra Taft Benson presidió una conferencia de estaca en Annandale, Virginia.
la cual fue su primera conferencia de estaca en calidad de presidente de la Iglesia. Los santos de los últimos días allí presentes estaban visiblemente conmovidos al escucharlo hablar. En su sermón, dio testimonio del poder del Libro de Mormón para cambiar vidas y conducir a las personas a Cristo. Promulgó el animoso desafío de estudiar este libro de Escrituras. El mensaje no era nuevo en el ministerio del presidente Benson. Como miembro del quórum de los 12 apóstoles, a menudo había instado a los santos de los últimos días a estudiar el Libro de Mormón y a seguir sus enseñanzas. Pero en calidad de presidente de la Iglesia, fue inspirado a enfatizar incluso más el mensaje. Él dijo: «El Señor inspiró a su siervo Lorenzo Snow para que hiciese renovado hincapié en el principio del diezmo a fin de redimir a la Iglesia de la esclavitud económica. Ahora, en nuestra época, el Señor ha revelado la necesidad de hacer renovado hincapié en el Libro de Mormón». El presidente Benson testificaba del Libro de Mormón a donde quiera que iba, en reuniones misionales, en conferencias regionales y de estaca, en conferencias generales y en reuniones con las autoridades generales. En su primer discurso en una conferencia general como presidente de la Iglesia, el presidente Benson compartió una de las razones que motivaba la urgencia de ese mensaje. «A menos que leamos el Libro de Mormón y prestemos oídos a sus enseñanzas», advirtió, «el Señor ha declarado en la sección 84 de Doctrina y Convenios que toda la Iglesia está bajo condenación. Y esta condenación pesa sobre los hijos de Sión, sí, todos ellos». Doctrina y Convenios, sección 84, versículo 56. El Señor continúa: «Y permanecerán bajo esta condenación hasta que se arrepientan y recuerden el nuevo convenio, a saber, el Libro de Mormón y los mandamientos anteriores que les he dado, no solo de hablar, sino de obrar de acuerdo con lo que he escrito». Doctrina y Convenios, sección 84, versículo 57. Las siguientes citas, todas las cuales provienen de sermones que el presidente Benson pronunció como presidente de la Iglesia, nos dan una muestra de sus advertencias y promesas en relación con el Libro de Mormón. Ahora no solo debemos hablar más sobre el Libro de Mormón, sino que tenemos que hacer más con él. ¿Por qué? El Señor responde: «A fin de que den frutos dignos para el reino de su Padre. De lo contrario, queda por derramarse un azote y juicio sobre los hijos de Sión. Ya hemos sentido ese azote y ese juicio». Doctrina y Convenios, sección 84, versículo 58. El Libro de Mormón no ha sido, ni es hoy en día, la base de nuestro estudio personal, de lo que enseñamos a nuestra familia, de nuestra predicación, ni de la obra misional. De esto tenemos que arrepentirnos. No hemos estado utilizando el Libro de Mormón como hemos debido hacerlo. Nuestros hogares no cuentan con la fortaleza suficiente si no lo utilizamos para acercar a nuestros hijos a Cristo. Nuestras familias pueden verse debilitadas por las opiniones y las enseñanzas mundanas si no sabemos utilizar el libro para poner en evidencia las falsedades y combatirlas. A nuestros misioneros les falta eficacia si no enseñan con el Libro de Mormón. Los conversos que lleguen a la Iglesia por motivos sociales, éticos, culturales o educacionales no sobrevivirán a los calores del día si no han echado raíces en la plenitud del Evangelio que contiene el Libro de Mormón. Nuestras clases de la Iglesia nunca se llenan tanto del Espíritu si no levantamos el libro como un estandarte. Los bendigo con una mayor comprensión del Libro de Mormón. Les prometo que desde este momento, si diariamente leemos de sus páginas y vivimos sus preceptos, Dios derramará sobre cada hijo de Sión y sobre la Iglesia bendiciones como las que jamás hemos visto. Y suplicaremos al Señor que empiece a levantar la condenación, el azote y el juicio. De esto testifico solemnemente. No sé cabalmente por qué Dios me ha preservado la vida hasta esta edad, pero esto sí sé, que al presente Él me ha revelado la absoluta necesidad
de impulsar el Libro de Mormón ahora y de un modo maravilloso. Todos ustedes deben ayudar en esta tarea y en esta bendición que Dios ha depositado sobre toda la iglesia, sí, sobre todos los hijos de Sión. Moisés nunca entró en la tierra prometida. José Smith nunca vio la redención de Sión. Algunos tal vez no vivamos para ver el día en que el Libro de Mormón inunde la tierra y el Señor quite su condenación. Véase Doctrina y Convenios, sección 84, versículos 54 al 58. Pero, Dios mediante, pienso dedicar el resto de mis días a esta magnífica tarea. Enseñanzas de Ezra Taft Benson. Sección 1. El Libro de Mormón es la piedra clave de nuestra religión. ¿Cuán importante es el Libro de Mormón? José Smith lo llamó la piedra clave de nuestra religión. Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia, José Smith, página 67. Si quitamos el Libro de Mormón y las revelaciones, dijo él, ¿dónde queda nuestra religión? No tenemos ninguna. Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia, José Smith, página 206. Una piedra clave es la piedra central o angular de un arco. Sostiene a todas las demás piedras en su lugar y si se quita, el arco se derrumba. Al igual que el arco se derrumba si se le quita la piedra clave, así también toda la iglesia permanece o cae en base a la veracidad del Libro de Mormón. Los enemigos de la iglesia entienden esto claramente, y esa es la razón por la que luchan tan arduamente para tratar de desacreditar el Libro de Mormón, porque si pueden hacerlo, también descalificarían al profeta José Smith. Por eso nuestra afirmación de que poseemos las llaves del sacerdocio, la revelación y la iglesia restaurada. Asimismo, si el Libro de Mormón es verdadero, y millones ya han testificado que han recibido la confirmación del Espíritu de que en realidad es verdadero, entonces uno debe aceptar las afirmaciones de la restauración y todo lo que la acompaña. Quizás no haya nada que testifique más claramente de la importancia de este libro de Escrituras que lo que el Señor mismo ha dicho sobre él. Por su propia boca ha dado testimonio de que 1. Es verdadero, 2. Contiene la verdad y sus palabras, 3. Se tradujo por el poder de lo alto, 4. Contiene la plenitud del Evangelio de Jesucristo, 5. Fue dado por inspiración y confirmado por el ministerio de ángeles. 6. Da evidencia de que las Santas Escrituras son verdaderas. Y 7. Aquellos que lo reciban con fe recibirán la vida eterna. Doctrina y Convenios, sección 17, versículo 6, sección 19, versículo 26, sección 20, versículo 8, sección 20, versículo 9, sección 42, versículo 12, sección 20, versículo 10, sección 20, versículo 11 y sección 20, versículo 14. Sección 2. El Libro de Mormón testifica de Jesucristo y nos acerca más a Dios. La misión principal del Libro de Mormón, según queda asentado en su portada, es para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo, el eterno Dios, que se manifiesta a sí mismo a todas las naciones. Aquel que sinceramente esté buscando la verdad puede obtener el testimonio de que Jesús es el Cristo, si medita con espíritu de oración en las palabras inspiradas del Libro de Mormón. ¿Recordamos el Nuevo Convenio, a saber, el Libro de Mormón? En la Biblia tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra testamento es el equivalente de una palabra griega que se puede traducir como convenio. ¿Es esto lo que quiso decir el Señor cuando llamó al Libro de Mormón el Nuevo Convenio? Realmente es otro testamento o testigo de Jesús. Esa es una de las razones por las que recientemente hemos agregado las palabras Otro Testamento de Jesucristo al título del Libro de Mormón. El Libro de Mormón es la piedra clave de nuestro testimonio de Jesucristo, quien a la vez es la piedra de angular de todo lo que hacemos. Con poder y claridad testifica de su realidad. A diferencia de la Biblia, que pasó por generaciones de copistas, traductores y religiosos corruptos que manipularon indebidamente el texto,
El Libro de Mormón vino de escritor a lector, en un solo paso inspirado de traducción. Por lo tanto, su testimonio del Maestro es claro, puro y lleno de poder. Pero hace más aún. Gran parte del mundo cristiano actual rechaza la divinidad del Salvador, pone en tela de juicio su nacimiento milagroso, su vida perfecta y la realidad de su gloriosa resurrección. El Libro de Mormón enseña en términos claros e inequívocos la autenticidad de tales hechos. También proporciona la explicación más completa de la doctrina de la expiación. En verdad, este libro divinamente inspirado es una piedra clave al dar testimonio al mundo de que Jesús es el Cristo. El profeta José Smith dijo: «Declaré a los hermanos que el Libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la piedra clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro». Introducción del Libro de Mormón. ¿No hay algo profundo en nuestro corazón que añora acercarse más a Dios, ser más como Él en nuestra vida diaria, sentir su presencia constantemente? Y es así, el Libro de Mormón nos ayudará a lograrlo más que ningún otro libro. Nuestro amado hermano, el presidente Marion G. Romney, quien sabe por sí mismo del poder que contiene este libro, testificó sobre las bendiciones que pueden llegar a la vida de aquellos que lean y estudien el Libro de Mormón. Él dijo: «Tengo la certeza de que si en el hogar los padres leen el Libro de Mormón en forma regular y con oración, tanto solos como con sus hijos, el espíritu de ese gran libro reinará en nuestro hogar, así como en los que moren allí. El espíritu de reverencia aumentará, el respeto y la consideración mutuos crecerán. El espíritu de contención se alejará. Los padres aconsejarán a sus hijos con más amor y sabiduría. Los hijos serán más receptivos y sumisos al consejo de sus padres. Aumentará la rectitud, la fe, la esperanza y la caridad. El amor puro de Cristo. Abundarán en nuestro hogar y en nuestra vida, trayendo consigo paz, gozo y felicidad». Véase Liaona, julio de 1980, página 109. Esas promesas, el aumento del amor y la armonía en el hogar, un mayor respeto entre padres e hijos, mayor espiritualidad y rectitud, no son promesas vanas, sino es exactamente lo que el profeta José Smith quiso decir cuando declaró que el Libro de Mormón nos ayudará a acercarnos más a Dios. Sección 3. El Libro de Mormón enseña doctrina verdadera, contradice las doctrinas falsas y pone al descubierto a los enemigos de Cristo. El Señor mismo ha declarado que el Libro de Mormón contiene la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Doctrina y Convenios, sección 20, versículo 9. Eso no quiere decir que contenga todas las enseñanzas, ni toda la doctrina que se haya revelado. Más bien, quiere decir que en el Libro de Mormón encontraremos la plenitud de las doctrinas necesarias para nuestra salvación, y se enseñan de manera clara y sencilla, a fin de que aún los niños puedan aprender los senderos de la salvación y la exaltación. El Libro de Mormón ofrece muchas cosas que ensanchan nuestro conocimiento de las doctrinas de salvación. Sin él, mucho de lo que se enseña en otras escrituras no sería tan claro y precioso. En lo que respecta a la predicación del Evangelio, el Libro de Mormón contiene la explicación más clara, más concisa y más completa. No hay ningún otro registro con el que se le pueda comparar. ¿En qué registro se obtiene una comprensión tan completa de la naturaleza de la caída, la naturaleza de las muertes física y espiritual, la doctrina de la expiación, la doctrina de la justicia y la misericordia en relación a la expiación, y los principios y ordenanzas del Evangelio? El Libro de Mormón contiene la explicación más completa de esas doctrinas fundamentales. El Libro de Mormón verifica y aclara lo que dice la Biblia. Quita tropezaderos y restablece muchas cosas claras y preciosas. Testificamos que cuando se usan juntos, la Biblia y el Libro de Mormón contradicen las doctrinas falsas, ponen fin a las contenciones y establecen la paz.
Véase 2 Nefi capítulo 3 versículo 12. Deberíamos conocer el Libro de Mormón mejor que cualquier otro libro. No solamente deberíamos conocer la historia y los relatos inspiradores que contiene, sino también comprender sus enseñanzas. Si realmente cumplimos nuestro deber y abordamos el Libro de Mormón doctrinalmente, podemos poner al descubierto los errores y encontrar las verdades que nos servirán para combatir muchas de las actuales teorías y filosofías falsas de los hombres. He observado en la Iglesia la diferencia de discernimiento, entendimiento, convicción y espíritu que hay entre los que conocen y aman el Libro de Mormón y los que no. Ese libro es un gran cernedor. El Libro de Mormón pone al descubierto a los enemigos de Cristo, contradice las doctrinas falsas y pone fin a las contenciones. Véase 2 Nefi capítulo 3 versículo 12. Fortalece a los humildes seguidores de Cristo contra los designios malignos, las artimañas y las doctrinas del diablo en nuestra época. La clase de apóstatas que se describe en el Libro de Mormón es muy parecida al tipo de apóstatas que se manifiestan actualmente. Dios, con su presciencia infinita, inspiró la formación del Libro de Mormón de manera que nosotros pudiéramos ver el error y supiéramos combatir los falsos conceptos educativos, políticos, religiosos y filosóficos de nuestra época. Sección 4. Doctrina y Convenios es el eslabón entre el Libro de Mormón y la obra continua de la restauración. Quisiera hablarles en particular del Libro de Mormón y de Doctrina y Convenios. Estos dos grandiosos libros de escrituras de los últimos días están unidos como revelaciones del Dios de Israel con el propósito de congregar y preparar a su pueblo para la segunda venida del Señor. El Señor le dijo al profeta José Smith: «Esta generación recibirá mi palabra por medio de ti». Doctrina y Convenios, sección 5, versículo 10. El Libro de Mormón y Doctrina y Convenios son parte del cumplimiento de esa promesa. Juntas, estas dos grandes obras de escritura traen enormes bendiciones a esta generación. Cada una de estas grandiosas escrituras de los últimos días da testimonio elocuente y poderoso del Señor Jesucristo. Casi todas las páginas de Doctrina y Convenios y del Libro de Mormón nos enseñan en cuanto al Maestro, su sacrificio expiatorio y el gran amor que tiene por sus hijos. Y nos enseñan cómo debemos vivir para poder volver con Él y con nuestro Padre Celestial. Cada uno de estos grandes libros de escrituras de los últimos días contiene el conocimiento y el poder para ayudarnos a vivir una vida mejor en una época en la que abundan la iniquidad y el mal. Aquellos que se dediquen a estudiar con esmero y con espíritu de oración las páginas de estos libros encontrarán consuelo, consejos, guía y la apacible capacidad para mejorar sus vidas. Doctrina y Convenios es el eslabón entre el Libro de Mormón y la obra continua de la restauración a través del profeta José Smith y sus sucesores. En Doctrina y Convenios aprendemos acerca de la obra en el templo, las familias eternas, los grados de gloria, la organización de la Iglesia y muchas otras grandes verdades de la restauración. El Libro de Mormón es la piedra angular de nuestra religión, y Doctrina y Convenios es la piedra de coronamiento, con revelación moderna constante. El Señor ha puesto su sello de aprobación tanto en la piedra angular como en la de coronamiento. Doctrina y Convenios es un magnífico libro de escrituras que se dio directamente a nuestra generación. Contiene la voluntad del Señor en cuanto a nosotros en estos últimos días que preceden a la segunda venida de Cristo. Contiene muchas verdades y doctrinas que no se encuentran revelados en su totalidad en otras escrituras. Al igual que el Libro de Mormón, fortalecerá a los que estudien el contenido de sus páginas con dedicación y espíritu de oración. Nosotros, los santos del Altísimo, ¿valoramos la palabra que Él ha preservado para nosotros a un precio tan alto? ¿Utilizamos estos libros de revelaciones de los últimos días para mejorar nuestra vida y resistir los poderes del maligno?
Ese es el propósito con el cual se nos dieron. ¿Cómo no vamos a estar condenados ante el Señor si los tratamos a la ligera, permitiendo que no hagan nada sino acumular polvo en nuestros estantes? Mis queridos hermanos y hermanas, les doy mi solemne testimonio de que estos libros contienen la disposición y la voluntad del Señor para nosotros en estos días de pruebas y tribulación. Junto con la Biblia, nos testifican del Señor y de su obra. Estos libros contienen la voz del Señor dirigida a nosotros en esta época. Es mi deseo que recurramos a ellos con íntegro propósito de corazón y que los utilicemos de la manera que el Señor quiere que lo hagamos. Con esto concluye Ven, sígueme 2021 para uso individual y familiar. Capítulo 31. Doctrina y Convenios, sección 84. Lección asignada del 26 de julio al 1 de agosto de 2021. Titulado El poder de la divinidad.